Tenía 14 años cuando mi vida prácticamente se vino abajo. Era Nochebuena de 2016 y me quedé después de clase para ayudar a decorar para una obra benéfica. Ni siquiera se suponía que llegara tan tarde, pero mi profesora nos rogó que nos quedáramos a terminar. Llegué a casa sobre las 2 de la tarde, esperando que mamá estuviera allí. Siempre le daba mucha importancia a la Nochebuena, galletas, películas y cosas así. Pero la casa estaba completamente a oscuras. Ningún coche en la entrada, la puerta cerrada, ninguna nota, nada. Pensé que quizá había ido a comprar comida. Así que la llamé, directo al buzón de voz. Llamé una y otra vez. Me quedé sentada en el escalón de entrada durante literalmente una hora porque no tenía la llave de casa. Tenía un mosquetón que se rompió la semana anterior y aún no lo había cambiado, la temperatura estaba bajando mucho y empezaba a nevar. La llamé como 20 veces más. Nada. Empecé a asustarme porque estaba oscureciendo y hacía un frío terrible. Intenté con los vecinos, pero no había nadie en casa porque, bueno, era Nochebuena. Sobre las 6 de la tarde, la batería de mi teléfono estaba al 10% y temblaba de frío. Le escribí a mi mejor amigo, Levi, preguntándole si sabía algo de mi mamá. No. La llamé por última vez sobre las 7, antes de que se me apagara el teléfono por completo. Me quedé allí sentada hasta las 11, 9 horas, en diciembre, con frío. Finalmente, llegó un coche y pensé, gracias a Dios, mamá por fin ha vuelto. Pero eran Levi y su papá. Habían estado intentando devolverme la llamada y se preocuparon al no contestar. Me llevaron a su casa, me dejaron cargar el teléfono y me dieron chocolate caliente. Lo primero que hice fue volver a llamar a mamá, y esta vez contestó. Lo que dijo lo cambió todo. Sus palabras exactas fueron, deja de ser tan patético. Ahora tengo una familia de verdad. Luego colgó, me quedé allí sentada, mirando a Levi y a su papá. No sabían qué decir. Intenté devolverle la llamada, pero había bloqueado mi número. Como 30 minutos después, el teléfono de Levi empezó a sonar. Era Banner, otro amigo del colegio, enviando capturas de pantalla de Facebook. Mi madre había publicado fotos. Estaba en un yate, _, en las Maldivas con un tipo rico al que nunca había visto y sus 3 hijos. El pie de foto, familia de verdad, amor de verdad, Navidad de verdad. Los comentarios eran peores. Su nuevo marido escribió, se acabó ese peso muerto que nos arrastra. Por fin libres. Y su hija adolescente comentó, mamá dice que no tenemos que volver a ver a ese fracasado. El mejor regalo del mundo. Y mi madre respondió con un montón de emojis de corazones. Todos se reían y sostenían copas de champán mientras yo me congelaba en la puerta. Resulta que llevaba meses saliendo con un tipo, Glenn Henderson, un financiero con una casa enorme y 3 niños mimados. Al parecer, no quería lidiar con otro niño, y menos con un adolescente. Así que simplemente me dejó. Empacó sus cosas mientras yo estaba en la escuela y desapareció. Los padres de Levi llamaron a la policía, pero como técnicamente me había dejado con amigos de la familia, ellos y yo estaba a salvo, no pudieron hacer mucho. Intentaron llamar a mi padre, pero se había mudado al extranjero años antes y nadie pudo localizarlo. La familia de Levi me dejó quedarme con ellos, no solo por Navidad, sino durante años, durante la preparatoria, las solicitudes de ingreso a la universidad, todo. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. No los aburriré con los detalles de los últimos 9 años, pero básicamente, terminé la preparatoria mientras trabajaba a tiempo parcial, conseguí una beca parcial para la universidad estatal, me dejé la piel, me gradué el año pasado y ahora tengo un trabajo decente. No soy rico ni mucho menos, pero soy estable. Literalmente, nunca más volví a saber de mi madre. Me borró por completo de su vida como si nunca hubiera existido. Cambió su número, me bloqueó en todas partes, se mudó al otro lado del país, todo. Intenté encontrar a mi padre varias veces a lo largo de los años, pero no conseguía nada, hasta hace 3 meses. Recibí una carta de un bufete de abogados. Resulta que mi padre murió el año pasado por problemas cardíacos. Ni siquiera sabía que estaba enfermo. Pero aquí está la parte más loca, me dejó algo. Algo importante, al parecer,
mi padre había sido socio silencioso en una empresa manufacturera durante años. No una empresa cualquiera. Son el principal proveedor de Henderson Financial Group, sí, la empresa de mi padrastro. Mi padre me dejó el 22% de su participación en el proveedor, me llevó semanas procesarlo. Al principio, me sentí insensible a mi padre, luego, enojado porque nunca me contactó. Después, extrañamente agradecido de que me recordara en su testamento. Pero entonces comprendí lo que esto significaba. Ahora tenía una gran influencia sobre el hombre que convenció a mi madre de abandonarme. Pasé un mes aprendiendo todo sobre el negocio, consultando con los abogados, comprendiendo mis derechos como accionista. Resulta que el proveedor llevaba años ofreciendo tarifas preferenciales a la empresa de Henderson debido a su relación especial. Hace 2 días, asistí a mi primera reunión de la junta directiva por Zoom. Me presenté como Parker, apellido, hijo de, nombre del padre, nuevo propietario del 22% de la empresa. Se podía ver la confusión en sus rostros, entonces presenté mi propuesta. Con efecto inmediato, Henderson Financial dejaría de recibir tarifas especiales. Sus costos aumentarían un 40%. No negociable. Alguien me preguntó por qué me arriesgaría a perjudicar una sociedad exitosa. Sonreí y dije, dile al señor Henderson que es del peso muerto que dejó congelado en la puerta de una casa hace 9 años. La sala se quedó en silencio. Luego compartí capturas de pantalla de esas publicaciones y comentarios de Facebook de la Nochebuena de 2016. Les dije que estaría encantada de compartir más sobre cómo Glenn Henderson convenció a mi madre de abandonar a su hijo de 14 años. Si querían contexto, la reunión terminó con ellos diciendo que transmitirían mi mensaje. Sabía que la noticia se correría rápido. Y así fue. Anoche, sobre las 9 de la noche, mi teléfono empezó a sonar, mensajes, llamadas, mensajes de voz de números que no reconocía. Finalmente revisé un mensaje de voz. Era mi madre, sollozando, rogándome que la llamara, diciendo que Glenn estaba teniendo una crisis nerviosa y que necesitábamos hablar de inmediato. Su hija consentida, Madison, incluso encontró mi Instagram de alguna manera y me envió un mensaje de voz llamándome, que está destruyendo nuestra familia. En total, 24 mensajes, 8 mensajes de voz, 3 correos electrónicos. Todos me suplicaban que parara. No he respondido a ninguno. Todavía no, esta es solo la fase 1, y sí, antes de que alguien pregunte, confirmé con abogados que todo lo que hago es completamente legal, solo decisiones de negocios que impactan a personas que arruinaron mi vida. ¿Debería responder sus llamadas o simplemente seguir con la fase 2? Porque créanme, apenas estoy empezando. Actualización 1. No esperaba que esto explotara tanto. En fin, han pasado muchas cosas en los últimos días y prometí una actualización. Así que aquí está. Primero, para responder a la pregunta más común, sí, lo de la herencia es legítimo. Yo también estaba muy escéptico cuando recibí esa carta. Pensé que podría ser una estafa rara, pero el bufete de abogados lo comprobó y me reuní con el antiguo socio de mi padre, un hombre mayor llamado Emory, quien lo verificó todo. Al parecer, mi papá me vigiló a distancia todos estos años. Nunca me contactó directamente. Gracias por nada, papá. Pero según Emory, estaba orgulloso de cómo manejé todo después de que mamá se fuera, sea lo que sea que eso signifique. Todavía me molesta que nunca llamara ni nada, pero supongo que las acciones de la empresa lo compensan. No lo sé. En fin, la empresa de fabricación fabrica piezas especializadas que la división tecnológica de Henderson Financial necesita para sus productos. Llevan años con un descuento del 40% gracias a un acuerdo entre Glenn y el anterior director ejecutivo. Ese descuento ya no existe, jaja, pero retrocedamos un poco. Muchos me preguntaron qué pasó antes de que mamá se fuera, si había señales. Sin duda las hubo. Era demasiado joven y tonta para verlas. En retrospectiva, mamá empezó a comportarse de forma extraña como 6 meses antes de desaparecer. Constantemente con el móvil, sonriendo a los mensajes, contestando llamadas en otra habitación. Un rollo clásico, ¿verdad? Trabajaba hasta tarde, con viajes de negocios que parecían multiplicarse. Una vez llegué temprano de la escuela, tenía fiebre, y la pillé empacando una pequeña maleta. Se sobresaltó al verme y luego dijo que tenía una reunión de última hora.
Recuerdo que pensé que era raro porque llevaba ropa interior elegante, pero que sabía yo, tenía 13 años. Empezó a irritarse conmigo por niñedades. Si dejaba un vaso fuera o me olvidaba de sacar la basura, se ponía como loca. Mirando hacia atrás, creo que intentaba convencerse de que yo era una carga horrible para justificar su marcha. Hubo una noche, quizá un mes antes de que se fuera, en que la oí hablando por teléfono con alguien. Decía cosas como, ocupa muchísimo espacio, y nunca me apunté a esto sola. Ahora sé que se refería a mí, a Glenn, lo peor. Durante años, me culpé. Pensé que si hubiera sido mejor niña, si hubiera causado menos problemas, no se habría ido. Los padres de Levi pasaron años intentando convencerme de que no era culpa mía. Hablando de la familia de Levi, ellos son los verdaderos héroes aquí. No me dejaron quedarme en su sofá unos días. Literalmente me criaron, me ayudaron con la tarea, vinieron a mi graduación del instituto, me enseñaron a conducir. Incluso me ayudaron a solicitar ayuda financiera para la universidad, ya que no tenía padres que firmaran formularios. Todavía vivo en su propiedad de alquiler, una casita detrás de su casa principal. Me cobran un alquiler muy por debajo del precio de mercado. Intenté pagar el precio completo en cuanto conseguí trabajo después de la universidad, pero se negaron. En fin, volvamos a la venganza. Después de la reunión de la junta directiva de hace 2 días, la noticia se corrió como la pólvora. Esa misma tarde, Glenn ya estaba convocando reuniones de emergencia con su equipo ejecutivo. ¿Cómo lo sé? Porque Julie, una de sus empleadas que trabaja en contabilidad, me envió un mensaje por LinkedIn. Al parecer, de repente mi nombre corría por toda la oficina. Según Julie, quien, por cierto, parece odiar a Glenn, está en estado de pánico. El aumento de precios que implementé reducirá sus márgenes de beneficio en un 18% en su línea principal de productos. Además, no pueden cambiar de proveedor fácilmente porque nuestras piezas son especializadas para su tecnología. Ayer por la mañana, recibí un correo electrónico del propio Glenn, al principio muy profesional, solicitando una reunión de negocios para hablar sobre la relación entre nuestras empresas. Luego la cosa se puso desesperada. Empezó a hablar de cosas pasadas y malentendidos de años atrás, y de cómo no debíamos dejar que asuntos personales afectaran las decisiones empresariales. No respondí. En cambio, convoqué otra reunión de la junta directiva y propuse una nueva estructura de precios que otorgaría descuentos a todos los competidores de Henderson. A la junta le encantó, más ganancias para nosotros y, además, ampliaríamos nuestra base de clientes. Todos salimos ganando. Entonces cayó la verdadera bomba. Mi mamá finalmente me contactó. Estaba tomando un café en un lugar cerca de casa cuando vibró mi teléfono con un número que no reconocí. Normalmente, lo ignoraría, pero algo me dijo que contestara. Era ella. La primera vez que escuchaba su voz en 9 años, empezó con un tono fingido y alegre, como si hubiéramos hablado la semana pasada o algo así. Me preguntó cómo estaba. Dijo que le encantaría vernos. Me reía a carcajadas. Le dije que dejara de __ y me dijera que quería. Fue entonces cuando se derrumbó. Empezó a sollozar sobre cómo Glenn estaba teniendo una crisis nerviosa por la situación del negocio, cómo podrían perder su casa de vacaciones si las cosas seguían así, cómo Madison estaba preocupada por tener que dejar su universidad privada. Solo escuché, sin decir nada. Entonces me contó la verdadera razón por la que me dejó atrás hacía tantos años. Resulta que Glenn le había dado un ultimátum, él o yo. Le dijo que solo se casaría con ella si venía sola. No tenía rastros de su vida anterior. La convenció de que yo ya tenía edad suficiente para cuidarme sola a los 14 años y de que le estaba impidiendo ser feliz, y lo peor. La hizo bloquear mi número, borrar todas mis fotos de su teléfono y prometió no volver a contactarme. Era una prueba de lealtad, demostrar su total compromiso con su nueva familia. Le pregunté por qué me contaba esto ahora. Dijo que Glenn le exigía que arreglara la situación porque yo era su problema. Al parecer, ahora la culpa de sus problemas comerciales, al no mostrarle compasión de inmediato, se puso a la defensiva. Empezó a decir que no entendía lo que era ser madre soltera, lo difícil que lo había pasado antes de que Glenn la rescatara, lo agradecida que debería estar de que me hubiera encontrado un lugar seguro con la familia de Levi. Fue entonces cuando colgué. Bloqueé su número inmediatamente,
pero aquí es donde se pone interesante. Esta mañana, recibí una notificación de que Glenn Henderson me había enviado una solicitud de amistad por Facebook, luego por Instagram. Luego, una solicitud de conexión por LinkedIn. El hombre está desesperado. Acepté la de Facebook solo para ver qué pasaba. A los pocos minutos, me envió un mensaje haciéndose el amable, diciendo que le encantaría conocer a su hijastro después de todos estos años y que nunca supo toda la historia de lo que pasó. Sí, claro. Es el mismo tipo que publicó sobre no más peso muerto que nos arrastra cuando mi madre me abandonó. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Mañana me reuniré con la junta directiva para hablar sobre la posibilidad de cortar por completo la relación con Henderson Financial a menos que cumplan ciertas condiciones. Aún no he decidido cuáles serán, pero serán muy elevadas. También planeo contactar con los otros hijos de Glenn. Al parecer, el hijo mayor, Parker, raro, se llama igual que yo, tampoco se lleva bien con su padre. Podría ser útil. Y Madison me envió otro mensaje de voz hoy. Ya no me insulta. Ahora me ruega que hable con mamá y papá porque su viaje de vacaciones de primavera a Grecia podría cancelarse si la empresa de papá sigue perdiendo dinero. Llora un _Río, Madison. La fase 2 acaba de empezar. Actualizaré pronto. Actualización 2. Bueno, sé que dije que actualizaría pronto, pero la última semana ha sido una locura. Literalmente, no he dormido bien en días porque, sigue pasando. Abróchense los cinturones, porque esto es una locura. Así que, después de que Glenn empezara a intentar desesperadamente añadirme como amigo en todas las redes sociales, decidí por fin ver a mi madre. Pensé que escucharía lo que tenía que decir en persona. Le dije que nos viéramos en una cafetería del centro. Un lugar público. Fácil de ir si la cosa se ponía rara. Llegué temprano y cogí una mesa en la esquina del fondo. Estaba revisando unos correos del trabajo cuando levanté la vista y allí estaba. Raro ver a alguien a quien no has visto en 9 años. Parecía mayor, obviamente, pero también elegante. Un corte de pelo caro. Un bolso de diseño. Ese tipo de cosas. Me vio y puso una sonrisa extraña y congelada en su cara. Los primeros 5 minutos fueron muy incómodos. No dejaba de intentar abrazarme. Di un paso atrás. Entonces empezó con charlas triviales, como preguntarme si todavía me gustaba el fútbol. No jugaba desde los 12 años, lo que demostraba lo poco que me conocía, incluso antes de irse. Luego, extendió la mano por encima de la mesa e intentó agarrarme. La retiré y me quedé mirándola hasta que se sintió incómoda. Finalmente, le pregunté qué quería exactamente de mí. Fue entonces cuando empezó a llorar. Lloró sobre cómo nunca tuvo la intención de hacerme daño y cómo Glenn la había acorralado en aquel entonces. Dijo que creía que la familia de Levi me adoptaría o algo así. No sé, todo eran, excusas, todo el tiempo. No dejaba de mirar a su alrededor como si temiera que alguien la viera. Entonces cometió un desliz. Mencionó que Glenn no sabía que iba a quedar conmigo. Interesante. Finalmente la interrumpí y le pregunté directamente, ¿qué te dijo Glenn que me ofrecieras para que esto se acabara? Pareció sorprendida, luego avergonzada. Resulta que Glenn la había enviado con una oferta, $50,000 y revertía los cambios de precio y firmaba un acuerdo de confidencialidad sobre toda la situación. 50,000 por 9 años de abandono. Me reía a carcajadas. Le dije que las fotos de sus pequeñas vacaciones familiares en Instagram costaban más que eso. Se puso roja. Fue entonces cuando sacó su teléfono y me enseñó fotos mías de niña que, al parecer, le había ocultado a Glenn todos estos años. Dijo que siempre me extrañaba y que pensaba en mí todos los días. Sí, claro, le pregunté por qué no había intentado contactarme ni una sola vez en 9 años y me extrañaba tanto. Empezó a poner excusas sobre que Glenn vigilaba su teléfono y sus redes sociales. Ya había tenido suficiente. Le dije que la oferta era insultante y me levanté para irme. Fue entonces cuando me agarró del brazo y dijo algo que me impactó. Resulta que la empresa de Glenn está mucho peor de lo que pensaba. Al parecer, llevan años manipulando las cuentas, y mi subida de precio expuso lo ajustados que eran sus márgenes. Están a 3 meses de la posible quiebra si las cosas no cambian. Volví a sentarme, me rogó que lo reconsiderara.
dijo que Madison y los demás chicos no merecían sufrir por los errores de sus padres. Fue entonces cuando le recordé que yo también era solo un niño. Cuando me dejó en aquella puerta, terminé la reunión diciéndole que consideraría una contraoferta. Se le iluminó la cara, hasta que le dije que mi cifra inicial sería de 8 cifras, más otras condiciones. Se puso pálida y se fue sin pedir nada. Al día siguiente, fui a la oficina de la empresa proveedora para reunirme con Emory y revisar el papeleo. Mientras estaba allí, ¿adivinen quién llamó a la oficina principal? El propio Glenn, exigiendo hablar conmigo. Emory lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos oírlo. Glenn empezó con un tono fingido y amable, llamándome hijo y diciendo que necesitábamos aclarar las cosas como familia. Me limité a escuchar mientras hablaba sin parar. Finalmente, fue al grano, me ofreció un trabajo de verdad en su empresa con un salario generoso si ayudaba al negocio familiar a salir de esa mala racha. Le dijo que ya tenía trabajo y que no necesitaba su caridad. Se quedó callado un segundo. Luego su tono cambió por completo, empezó a amenazarme, diciendo que tenía contactos y que podía complicarme la vida. Dijo que estaba jugando un juego peligroso con gente por encima de mi nivel salarial. Ahí fue cuando jugué mi baza. Le dije que sabía de la contabilidad creativa de Henderson Financial y pregunté qué opinarían los auditores. Silencio sepulcral en la línea, luego colgó. 2 horas después, recibí un mensaje de Madison. Se acabó su actitud de princesa, ahora estaba furiosa. Me insultó de 1000 maneras. Me culpó de los problemas de salud de su padre, provocados por el estrés. Dijo que estaba destrozando a su familia por una mezquina venganza. Le envié una captura de pantalla de su comentario de hace 9 años, el mejor regalo del mundo. Me bloqueó al instante. Esa noche, ocurrió algo inesperado. Recibí un mensaje en Instagram del hijo mayor de Glenn, el otro Parker. Resulta que ha estado viendo cómo se desarrolla toda esta situación desde la universidad, al otro lado del país. Chateamos por video durante casi 1 hora. De hecho, parecía decente. Dijo que él y su padre no se han hablado en meses porque Glenn es controlador y manipulador con todos, no solo conmigo. Al parecer, le ha estado cortando el dinero al otro Parker por no estudiar administración de empresas como él quería. El otro Parker me dio información útil sobre la dinámica familiar. Dijo que Madison y el hermano mediano son 100% compatibles con Glenn, pero su madre, mi madre, cada vez está más descontenta con el matrimonio. Dijo que Glenn controla sus gastos, comprueba su ubicación constantemente y se enfada si no contesta sus llamadas inmediatamente. El karma es un __, supongo. A la mañana siguiente, me desperté con alguien llamando a mi puerta a las 7 de la mañana. Miré por la mirilla, era mi madre. Sola, con cara de pánico, en contra de mi buen juicio, la dejé entrar. Estaba hecha un desastre. Despeinada, sin maquillaje, con la misma ropa de nuestra reunión en la cafetería. Empezó a divagar sobre cómo Glenn se había vuelto loco después de enterarse de que se había reunido conmigo. Al parecer, había tirado el teléfono contra la pared, la había empujado y había empezado a vender sus joyas para prepararse para lo peor. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima por ella, casi. Entonces, me golpeó con él. Glenn había convocado una reunión de emergencia de la junta directiva de Henderson Financial para mañana por la mañana. Iba a intentar forzar algún tipo de reestructuración para limitar el daño que yo estaba causando. Le agradecí la información y le pedí que se fuera. Parecía sorprendida, como si esperara que la consolara o algo así. Cuando abrí la puerta, intentó una última vez sentirse culpable. Me preguntó si recordaba cómo solía preparar mis panqueques favoritos cuando estaba enfermo. Le dije que lo único que recordaba era estar sentado en un umbral helado durante 9 horas preguntándome si estaría muerta. Apenas se cerró la puerta cuando ya estaba hablando por teléfono con Emory. Teníamos que actuar rápido. Pasé todo el día en reuniones con la junta directiva de la empresa proveedora. A las 21, ya teníamos nuestro plan. Asistiría a la junta directiva de Henderson Financial mañana, no como visitante, sino como representante de su proveedor más importante. Llamé a Levi esa noche para ponerlo al día. Se ofreció a acompañarme para darle apoyo moral, pero le dije que necesitaba hacerlo sola. Su padre escuchó nuestra conversación y me llamó. Me recordó que, pasara lo que pasara, siempre tendría una familia con él. Me fui a la cama sabiendo que mañana lo cambiaría todo. Por fin, después de 9 años,
Iba a mirar a Glenn Henderson a los ojos y demostrarle quién tiene el poder ahora. Y no iba a ser misericordiosa. Última actualización, santo cielo. Está hecho, todo se vino abajo ayer y todavía estoy un poco en shock por lo bien que salió todo, no voy a mentir, solo he dormido 2 horas y he tomado demasiado café, pero tenía que ponerlos al día, así que, después de mi última publicación, fui a la reunión de la junta directiva de Henderson Financial. Llegué temprano, con mi único traje decente. Gracias, padre de Levi, por hacerme comprarlo para las entrevistas de trabajo del año pasado. La recepcionista intentó detenerme porque no estaba en la lista de visitas, pero Emory había llamado antes y me había dado el visto bueno como representante de proveedores. Me senté en la esquina del fondo de la sala de juntas mientras la gente entraba, nadie me prestó atención, solo un desconocido con su teléfono. Glenn entró el último, con cara de estar estresado, ojeras y el pelo revuelto. Me miró, pero al principio no me reconoció. ¿Por qué iba a reconocerme? Solo me había visto en fotos antiguas de Facebook. La reunión empezó con Glenn hablando de problemas temporales de liquidez y reestructuración estratégica, básicamente, puras tonterías corporativas para ocultar lo mal que estaban las cosas. Insistía en que la situación con los proveedores se estaba gestionando y que pronto volverían a los precios normales. Fue entonces cuando levanté la mano, la cara de Glenn cuando me levanté y me presenté como Parker, hijo de, nombre del padre y representante de su principal proveedor. Ojalá tuviera una foto. Se le cayó el bolígrafo y se quedó boquiabierto. Les expliqué los hechos, su descuento para proveedores había desaparecido definitivamente. No solo eso, sino que ofrecíamos mejores tarifas a sus 3 principales competidores. Henderson Financial tenía una semana para encontrar un nuevo proveedor o se enfrentaría a una escasez total de productos. Uno de los miembros de la junta preguntó por qué tomábamos medidas tan agresivas. Saqué mi teléfono, abrí Facebook y proyecté en la pantalla esas fotos y comentarios navideños de hacía 9 años. La sala quedó en completo silencio. Glenn empezó a tartamudear, diciendo que esto era inapropiado para una reunión de negocios y que los asuntos personales no debían afectar las decisiones de la empresa. Fue entonces cuando solté mi segunda bomba, las irregularidades contables de las que me había hablado su propia esposa. Le pregunté qué opinaría la junta sobre una auditoría externa de los últimos 5 años de contabilidad. La cara de Glenn se puso pálida en unos 2 segundos. Intentó pedir un descanso, pero el presidente de la junta se lo impidió. El presidente me preguntó qué quería exactamente. Tenía mi lista preparada. 1. Glenn Henderson dejaría el cargo de director ejecutivo con efecto inmediato. 2. La empresa haría una donación de $2 millones a una fundación que ayuda a niños abandonados y en acogida. 3. Glenn y mi madre firmarían una declaración notarial reconociendo que habían abandonado a un niño de 14 años en Nochebuena y expresando su más profundo arrepentimiento por sus acciones. Glenn empezó a gritar que era una extorsión. Le recordé con calma que todo lo que hacía era perfectamente legal, solo decisiones comerciales y solicitudes de acciones voluntarias. No estaba obligando a nadie a hacer nada. El presidente convocó una conversación privada y me pidió que esperara afuera. Estuve sentado en el pasillo casi 1 hora, navegando por Reddit o LOL, cuando Madison apareció de repente, literalmente pisando fuerte por el pasillo hacia mí, me enfrentó, llamándome egoísta, que estaba destruyendo a su familia. Dijo que no tenía ni idea de lo que le estaba haciendo a la salud de su padre y al estado mental de su madre. Me quedé mirándola hasta que se quedó sin aliento. Entonces le enseñé las capturas de pantalla de mi teléfono, sus propias palabras de hacía 9 años, el mejor regalo de mi vida, no tener que volver a verme nunca más. Intentó agarrar mi teléfono y le aparté la mano, empezó a llorar, diciendo que entonces solo era una niña, repitiendo lo que decía su padre. Le dije que ya era lo suficientemente mayor para saberlo, lo suficientemente mayor para entender lo que significaba celebrar el abandono de un niño en Navidad. Se fue hecha una furia, con el rímel corrido por la cara. El secretario de la junta finalmente me llamó de nuevo. La energía en la sala había cambiado por completo. Glenn estaba sentado en una silla en un rincón, con la mirada fija en el suelo. El presidente explicó que habían tomado una decisión. Aceptarían mis 3 condiciones con una modificación.
La donación sería de $1 millón, no de 2, contraargumenté $1,5 millones. Aceptaron. Glenn levantó la vista y empezó a decir que era ridículo. La Junta no podía obligarlo a firmar una declaración personal. El presidente lo interrumpió, diciendo que el abogado de la empresa le había aconsejado a Glenn que aceptara todas las condiciones o se enfrentara a una auditoría inmediata y a una posible demanda de los accionistas. Firmamos la documentación preliminar allí mismo. A Glenn le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo. Al salir, Glenn me agarró del brazo en el pasillo, intentó plantarme cara y dijo que no tenía ni idea de con quién me estaba metiendo, que encontraría la manera de hacerme pagar. Uno de los miembros de la Junta lo vio y apartó a Glenn. Le dije que se fuera a casa y se calmara antes de que empeorara las cosas. Al día siguiente, ayer, nos reunimos en la oficina del abogado para firmar los documentos finales. Mi madre apareció con Glenn, pero no me miró a los ojos. Era evidente que había estado llorando, no dejaba de juguetear con su anillo de bodas, dándole vueltas en el dedo. El papeleo fue sencillo. Glenn se jubilaría como director ejecutivo, pero seguiría como consultor, básicamente, una forma elegante de ser degradado. La empresa haría la donación y ambos firmarían la declaración personal. Glenn intentó un último truco. Dijo que firmaría todo menos la declaración personal. Su abogado lo llevó aparte discretamente, y cualquier cosa que dijera hacía que Glenn volviera y firmara todo a regañadientes. Mi madre seguía sin decir ni una palabra en todo el tiempo. Cuando llegó su turno de firmar, finalmente me miró y me preguntó si esto arreglaría las cosas entre nosotros. Le dije que nada arreglaría las cosas jamás. No se trataba de arreglar nuestra relación. Se trataba de las consecuencias de abandonar a tu hijo. Firmó los papeles. Glenn dejó el bolígrafo de golpe y salió hecho una furia. Mi madre se quedó un momento, intentó darme una bolsita de regalo. No la acepté. Le dije que se la donara a un niño sin padres para Navidad. Eso fue todo. Salí de allí sintiéndome rara. Infeliz. Exactamente. Satisfecha. Tal vez como si por fin hubiera cerrado un capítulo que llevaba 9 años abierto. Llegué a casa y vi que Levi y sus padres habían decorado mi casa para Navidad. Habían comprado un arbolito, colgado luces, todo. La madre de Levi había preparado su famoso chocolate caliente con los malvaviscos que sabe que me gustan. Sentada allí con ellos, me di cuenta de algo importante. Glenn se equivocó cuando publicó sobre la familia de verdad hace 9 años. Esta es mi familia de verdad, la gente que acogió a un niño asustado en Nochebuena y nunca me hizo sentir una carga. Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? El dinero se donará la semana que viene. Glenn dejó el cargo de director ejecutivo y, según Emory, la empresa ya está trabajando para reparar las relaciones con el proveedor. Me he retirado de la junta directiva. Deja que Emory se encargue de las cosas a partir de ahora. Madison me dejó de seguir en todo y borró su Instagram por un tiempo. Otro Parker, el hijo de Glenn, incluso me llamó para agradecerme. Dijo que su padre necesitaba esta llamada de atención hace años. Vendrá de visita el mes que viene. Es raro pensar que de verdad me llevaré bien con mi hermanastro. En cuanto a mi madre, no lo sé. La verdad es que me da igual. Para ser sincera, ya llevo 9 años demasiado tarde para intentar ser madre. Algunos me preguntaron si me siento mal por destruir a su familia. La verdad es que no. No destruí nada. Lo hicieron cuando decidieron que un niño de 14 años era un peso muerto del que podían deshacerse. Solo les mostré que las acciones tienen consecuencias. A veces, esas consecuencias tardan 9 años en llegar, pero siempre llegan. Este año pasaré la Nochebuena con la familia de Levi, como cada año desde aquella noche. Pero esta vez, no hay ninguna sombra que me cubra. No hay preguntas sin respuesta. Solo yo y la gente a la que realmente le importa. Eso vale más que cualquier venganza.